La murmuración es peligrosa porque no parece pecado. Tiene olor a escándalo, no tiene olor a escándalo, no suena a apostasía y tampoco rompe inmediatamente la liturgia, pero corroe la comunión. La iglesia puede seguir cantando, predicando, creciendo en número mientras por dentro se va fracturando en silencio. La murmuración es como una termita espiritual que va comiendo. No hace ruido, pero cuando te das cuenta, la estructura completa ya está dañada. Y hoy queremos hacer una pregunta incómoda, pero muy necesaria. ¿Por qué Dios reacciona con tanta severidad frente a la murmuración? ¿Qué revela teológicamente sobre el corazón humano y la iglesia este tema? Aquí comienza Fe sin filtros. ¿Supiste lo que dijeron del pastor o no? No he sabido nada. ¿No? ¿Te cuento? Podría ser. Pero es para que oremos. Tenemos que orar. Sí, pero te cuento primero. No, Ahí tú me mejor decís no. tú. ¿No? No, te mejor cuento? no. No, sería bueno que empezáramos nomás. ¿Cómo estás, Cristian? Algo de eso revela lo que es la murmuración en la iglesia. En la vida, el pecado trae como sello la murmuración. Sí. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios sobre la murmuración? ¿Por qué ve de buen o mal ojo esto? Porque en realidad, Cristian, si nos ponemos a pensar bien, muy seriamente acerca de esto, es... algunos pueden llegar a decir que es algo como de idiosincrasia de iglesia, que sucede solamente en la iglesia. Otros dicen que ya es idiosincrasia nacional. Y la verdad es que creo que va mucho más allá. Es algo que innato en el ser humano. Y el problema, creo que como lo vemos así, el problema está relacionado justamente con el pecado en contra de Dios y la soberbia que tiene el corazón humano. ¿Por qué? Porque la murmuración atenta contra la soberanía de Dios en general. Mira, si nos damos cuenta, en el Éxodo se murmuraba en contra de quién. En contra de Moisés, como que El líder, el claro. líder y criticar. Y aquí no es una... ¿Cómo lo puedo decir, Cristian? No es una apología acerca del liderazgo eclesial, no. Estamos hablando en general. Cuando, Aunque yo creo que tú la haces constantemente. Por miedo a perder algo, me imagino. No. ¿No? No, por el contrario. Por el contrario. ¿Estoy en un error? Estás en un error. Ok, Por el ya. contrario, siempre me atrevo, con el debido respeto, de conversar con mis pastores y con mis líderes. Ahora, ¿tú lo has hecho? ¿Qué? ¿Murmurar? Sí. Sí, pues, sí. ¿Tú? Yo no puedo decir que no. Ah, entonces diga El que asunto, sí. el asunto está en cómo. Entonces en diga cómo- que sí. Claro, y en cómo, reconózcalo. ¿y qué hacemos con esto? Murmuramos. Sí, ¿y está mal o está bien? Está mal. No es que esté mal. Está horrible de mal. Ni siquiera eso. Estamos pecando en contra de Dios más que en contra de las personas. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que produce cuando nosotros murmuramos? ¿Qué es lo que produce? Mira, ¿O porque Dios realmente va contra su carácter? sí, el murmurar? porque finalmente, Él es todo verdad. Y nos manda a que nosotros, si tenemos algo en contra, es algo... Bueno, que- murmurar es no enfrentar a quien vemos que tenga algo que creemos que es incorrecto. O correcto. Porque mira, hay murmuraciones tanto de personas que hablan cosas malas y murmuran por cosas buenas. La murmuración en sí, un comentario que no deberías hacer, que está fuera de lugar, ya sea... No sé, mira, subiste lo que pasó, como comenzamos el programa, subiste lo que pasó con esto. O, oye, viste que bien. Eso también implica, ya sea un comentario bueno o malo, implica. Pero, ¿qué pasa? ¿No puedo hablar bien de alguien cuando no está presente? No, ¿Por qué no? no, al final, ¿qué Pero hacemos? sí, pero si la fama, o sea, a ver, Sí, pero. el buen nombre, las cosas buenas, Pero yo las mira, puedo hablar. Yo pero creo de que eso las cosas vamos a- negativas, las cosas que no puedo yo abordar Pero, Cristian, con esa persona, pero no me mira, atrevo, eso. Sí, pero mira, date cuenta de esto. Si hablamos bien de una persona, oh no, el Ya. Cristian es muy buena onda. Gracias. Y siempre va a salir, pero. Ah, ya, pero es que ahí está, po. ¿Me entiendes? La verdadera murmuración es el pero, que yo no soy capaz de decirle a Cristian. A eso voy. A O eso no voy. quiero, porque lo que quiero en el fondo a veces es sembrar en otros. No es que no me atreva a decírtelo a ti, es que no quiero. Lo que quiero es sembrar en otros. Justamente. Entonces, imagínate, disfrazamos esto de santidad muchas veces. En que
Te voy a dar un ejemplo en que soy una persona totalmente moralista, ¿Ya? que veo el pecado ajeno, en que todo está mal, mi entorno está mal. Todas las personas están mal, nunca yo estoy mal. Y no, incluso yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo también estoy mal, pero no cambio. Quizá una de las cosas que no aporta la murmuración es que no soluciona nada. No busca soluciones, no busca restaurar, no busca solucionar, no busca edificar. Lo que busca es simplemente hablar de una situación sin proponer. Es como cuando hay una frase que decimos mucho en Chile, es como, si no va a ayudar, no ayuda a ensuciar. Es como eso un poco. La murmuración, una de las cosas que creo que tiene más fuerte detrás es ir en contra de los principios de Dios. El principio de Dios, cuando algo está mal, es si tú ves algo en tu hermano que esté mal, que no sea edificante, que sea pecaminoso, no lo sé, anda y enfréntalo, con amor, en silencio primero, en privadamente, y dile, mira, antes de yo andar hablando de ti, veo que acabas de hacer algo mal. ¿Cómo crees que podemos solucionarlo? Ahora, el problema justamente, Cristian, es que en el Éxodo 16:8 dice que las murmuraciones no son contra el pueblo. Cuando Moisés hablaba, no son contra nosotros, sino contra Dios. Cuando ustedes murmuran, niegan, hablan cosas, están hablando contra Dios. Ahora, lógicamente, ¿Por qué? en el caso explícito de, ¿Cómo lo de- explicas eso? en el caso explícito de esto, es porque cuando nosotros pecamos en contra de nuestro hermano, del cuerpo, incluso de la sociedad, mira, nosotros podemos hacer cualquier tipo de comentario, Cristian. ¿Ya? Podemos comentar. Podemos decir, ¿sabes qué? Me gustó esto, no me gustó esto. Ok, se entiende. Pero de ahí, Cristian, a hacer una un excesivo comentario destructivo acerca despectivo. Yo creo que, como te dije en un principio, la murmuración no es hacer comentarios buenos. No es, lógicamente, si yo comento algo bueno tuyo, no es una murmuración. Cuando encuentro la coma en este comentario bueno, comienza la progresiva Yo creo que y la cuando uno hace un problemática. comentario malo de una persona que no está presente, automáticamente se convierte en murmuración. Porque estás hablando de algo. ¿Qué de edificante puede tener que yo te cuente algo malo de alguien? Nada, solo hacer un comentario. A veces es malintencionado, como para tener la atención. A veces hay gente que murmura por ser escuchada. Es que es A un veces problema. ni siquiera es para hacerle daño a alguien, aunque termina haciéndole daño. Mira, Es como cuando un niño llama la atención haciendo una tontera, una niñería, una inmadurez Claro. que decimos. Pero él lo hace para llamar la atención. ahora, por ejemplo, como bien te decía, en el Éxodo, cuando se habla de este tema de la murmuración, lógicamente había una negación hacia el que Dios gobernaba. ¿Por qué? Porque Dios ordenó a Israel y le dijo a Moisés, vas a llevar a mi pueblo a la liberación. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo? Empezó a murmurar diciendo, oye, tu Dios no es tan Dios. El Dios que tú no estabas hablando no es tan Dios. Entonces, comienza este pecado a crecer, a crecer, a crecer. Y el que murmura dice que nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho. El que murmura nunca acepta la verdad. Murmurar, lamentablemente, aunque nosotros confesemos ante Dios, se confiese, siempre está esta cosita de quizás yo lo haría mejor que Dios. Y ahí es cuando metemos nuestras manos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nuestras opiniones valen más que lo que puede decir Dios de nosotros acerca de Dios, lo que dice Dios de nuestro hermano, lo que dice Dios acerca de nosotros, lo que nos enseña la palabra. Y eso es un problema grave. Por eso la murmuración llega tan lejos. Mira, incluso he llegado tan lejos que yo conozco personas que por mujeres adultas mayores, en este caso, que iban muy bonitas a las reuniones dominicales y se peinaban mucho, sus aritos bien bonitos. Y en uno de estos casos que estoy contándote, me recuerdo que a esta persona le tomaron la oreja y le dijeron cómo se le ocurría a ella venir con aros de oro a la iglesia. ¿Ya? ¿Había que ser de plástico? Y claro, que era poco decoroso. Y yo quedé pensando y digo, ¿cómo se le ocurre? Primero, tomarle la oreja a una persona, no puedes tocar Claro. a alguien. Segundo, ¿qué te importa a ti si son de oro o no? Tercero, Dios te manda a filtrar a la gente por cómo Pero viste. ahí no la murmuraron, la No, pero la murmuración que quedó después. Claro, después. Oye, ¿por qué viene con aros de oro? ¿Por qué se viste así? Y esto
lamentablemente acá en Chile se le llama, es un conventilleo. Es un trabajo Bueno, prácticamente... yo he escuchado muchísimas veces, un poco hablando en broma cuando comenzamos, es como, te voy a contar algo, pero es solo para ti y es para que estemos orando. Que no salga de Chile. No, no, te voy a contar para que estemos orando con preocupación y con cara de preocupación. Lo que sucede es que la hermana Carlota, no sé qué, con no sé qué, para que tú estés orando. Y la hermana no encuentra nada más maravilloso que decirle lo mismo a la otra. Te voy a contar algo que me contaron, pero que es solo para que estemos orando. Y así esto se distribuye casi por ejercicio, ¿ah? Se multiplica como agua, o sea, no sé, es como tan natural en el ser humano que prestamos oído, porque la murmuración no es solo hablar, sino también prestar mi oído a ese comentario. Sí, y ahora, mira, existen desde la teología, lógicamente, doctrinas acerca, sabemos que existe la doctrina del pecado, que es el estudio acerca del pecado y todo lo que podemos ver, y desde la visión más agustiniana y reformada, sale una frase muy buena que dice, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Ujú. Y en uno de esos Bueno, ídolos, sí. y uno de esos ídolos es el yo moralmente superior. Y es justamente lo que yo decía. Bueno, cuando yo digo que alguien está mal o hago un comentario, es eso, estoy diciendo, yo no lo haría, yo soy superior. Claro. Él cometió el error, yo no lo haría. Es más, mira, muchas veces quizás nosotros hemos cometido errores, Cristian, y digo nosotros para generalizar, y nadie se sienta apuntado, lógicamente. Pero hemos cometido errores de querer corregir situaciones tanto de otros, pero corrigiéndolo de uno mismo a la vez. Ujú. Entonces, han surgido desde ese plano que yo digo, oye, ¿saben qué? No está bueno que hagan esto, pero yo poniéndome en el plano de que yo tampoco lo voy a seguir haciendo. No sé si me explico. Sí, 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 claro. Entonces, después de esto surgen las murmuraciones. ¿Por qué lo hiciste si tú no eres superior? No soy superior en nada, Claro. pero yo quiero cambiar. Y si quiero cambiar, puedo empezar yo y avisándole a los demás, no hagamos esto porque esto está mal. Y yo creo que eso no es malo. Pero lo malo es lo que queda después. La murmuración, el por qué lo dijiste si no eres superior. Y muchas veces ni siquiera es con el afán de alguien sentirse superior, sino con que sentirse, oye, quizás podríamos hacer las cosas mejor. Y producto de esto es que Bueno, yo... el orgullo es una raíz muy profunda del pecado en el ser humano. ¿Ah? Sí, y yo... Es una raíz que también se abre en muchas facciones. Mira, y yo creo que el pecado en el huerto, en el paraíso, podríamos decir, tiene mucho que ver con el orgullo. Pero se supone que no había orgullo en el corazón humano. Pero nació. Quizás la tentación fue mostrarle el lado bonito del orgullo, de ser como, de conocer algo que le dijeron que no Claro. tenía que conocer. Claro, pero después de eso nace esto, yo creo que es el pecado más potente. Bueno, el orgullo fue echarle la culpa a la serpiente, echarle la culpa al hombre, echarle la culpa a la mujer. Eso es orgullo, de no asumir que tú habías cometido el error y que era tu responsabilidad asumir. Claro, es más, Dios preguntándole, oye, ¿y dónde estaban? Sí. Dios sabiendo todo, ¿y dónde estaban? Y ellos prácticamente escondiéndose. No sé, es difícil, Cristian, que en este mundo, como bien digo, entender que la murmuración es algo tan intrínseco, tan Pecaminoso, tan encallecido, Sí, sí, tan endurecido metido. en el Es que corazón. es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, aunque Cristo nos ha liberado, en nuestra carne quedaron esos residuales que si lo alimentamos crece Y- como un hongo. Como Y ahora, y lo importante es decir, no somos dos personas y Pablo lo dice, no somos dos personas que ya hayamos logrado acabar con esto. No. Porque quizás muchas veces lo hacemos lógicamente porque el pecado, la carne, nos quiere llevar hacia esos lugares. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que uno de los pecados más fuertes en la iglesia, Cristian, no en la sociedad, en la iglesia, es la murmuración. Pero la murmuración va en contra de los principios del Evangelio, que son la gracia, que es restaurar, que es redimir. Obviamente cuando yo hablo de alguien, no con alguien, hablo de alguien con otra persona, estoy saltándome la gracia, porque la gracia es como el perdón inmerecido, el cubrir al hermano, no encubrir, el cubrir y enfrentar su pecado, pero a él, con el fin de que sea restaurado, redimido, que en el fondo es lo que hace Dios. Yo cubro tu pecado, te perdono, pero tienes que asumir el arrepentimiento, la confesión, Y asumir... que es lo que esperaría que nosotros
hiciéramos con el hermano que pecó. Y asumir, y ojo, que algo que nosotros como seres humanos no nos damos cuenta. Pedir perdón al Señor no nos exenta de las cosas que pueden venir producto de. No sé si logro explicar, Cristian, que si yo, un ejemplo, cruzo en un semáforo en rojo, ¿cierto? Cometo ese error, pero hay consecuencias. Claro, juego con fuego. Como juegas con fuego. Entonces, puede que no pase justo inmediatamente un problema, pero de que va a suceder, va a suceder. entonces, claro, cuando pecamos, nos arrepentimos, no quiere decir que no vayamos a tener problemas. Hay consecuencias del pecado, sí. Y producto de eso es que nosotros deberíamos saber que el murmurador, mira, un ejemplo, el murmurador siempre se posiciona más arriba que los demás. Es más espiritual, más lucido, más justo y más despierto. ¿En qué sentido? En que más espiritual es siempre queriendo poner la guinda de la torta cerrando Es que, frases. claro, se pone en una superioridad, po. Yo antes era así, pero ahora ya no. Imagínate cuánto tiempo lleva y no ha cambiado en nada. Ese tipo de comentarios en el fondo dicen, bueno, yo logré solucionar esto, él no. Y no entiende la gracia, lo que siembra es sospecha, para que otros hablen, condena una acción y no estamos llamados a condenar. Los seres humanos somos horriblemente juiciosos, ¿ah? Fragmentamos. Mientras el Evangelio lo que hace es cubrir y la murmuración lo que hace es exponer. Eso es. ¿O no? Sí. Expone Sí. a la gente. Sí, la murmuración lo que hace es finalmente expone a la gente. La condena, le da un juicio. Es como, mira, comenzamos el programa y tú me hiciste la pregunta, ¿tú has murmurado? Y eso es murmuración finalmente. No te estoy condenando lógicamente, estoy haciendo ejemplo de lo que me estás diciendo. Se lo dije a él. Acá en vivo, Lógicamente, delante de las cámaras. delante de las murmura. cámaras no hay nada, pero eso es lo que pasa finalmente. La murmuración expone a los demás cuando no están presentes. Sí, pues. ¿Me entiendes? Sí. Yo, Cristian puede decírmelo, yo quizás también le respondí con la misma pregunta y no nos expusimos porque estamos los dos cara a cara diciéndonos cosas. Pero la murmuración hace esto. De Latinoamérica no va a salir. De Latinoamérica no sale. Pero la murmuración expone a la gente. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa con nosotros? Mira, No es sanador yo hablar de alguien. Por ejemplo, si yo veo a un hermano que está que tiene problemas con la droga, que cada cierto tiempo cae en consumo de droga por lo que sea, todos sabemos, pero yo hablar de él no lo va a ayudar en nada. Yo tengo que hablar con él. Y Dios dice, vaya, si no va a hacer nada para ayudarlo, confronte el pecado de la manera correcta. De hecho, Jesús resuelve esta problemática en vivo y en directo de forma magistral con la mujer que la encontraron adulterando. sí. Porque el hecho era... A ver, la ley decía que tú te podías apedrear más que la ley. No sé si está en la ley el apedreo. Está en los preceptos. Ya. Entonces, era factible apedrear por la causa Por del adulterio. adulterio. Haber sido pillado en ipso facto, en el hecho. Entonces, eso había sucedido, Ahora, mi pregunta al parecer. Cristian, para el contexto bíblico, ¿qué era adulterio? ¿Que era adulterio? Para el contexto Pero bíblico, nos vamos porque... a ir por otro lado. No. ¿A qué voy yo con esto? Porque si nos ponemos en el contexto bíblico, la mujer tenía estrictamente prohibido conversar con un hombre en la calle. Por ejemplo. Porque era declarado adulterio. Sí. Y nosotros pensamos Ahora, que adulterio la es lo palabra que... adulterar no es un hecho sexual en sí, sino que es cambiar lo que corresponde. Entonces- Adulterar, cambiar. Sí. No es correcto hablar con un hombre, entonces si tú hablas con un hombre, adulteraste El trato. el trato que deberías tener con él. ¿Ok? Entonces, bajo ese concepto, Cristian, bajo ese concepto, la murmuración también es parte del adulterio espiritual. Bueno, creo, o sea, claro, cualquier pecado Es parte del parte adulterio. del adulterio, porque en el fondo estás cambiando el uso natural que Dios le da a las cosas, como Dios ve las cosas. Entonces, en ese aspecto, creo que Jesús, de forma magistral, no anula la culpa de la mujer, ni la responsabilidad de ella, pero sí hace pensar a los oyentes de la situación que estaban listos para enjuiciar a través de piedrazos, porque el juicio lo iba a llevar a través de piedras, y les dice, no tengo ni un problema que ustedes disparen una piedra o que la lancen,
El problema sería, me gustaría que pensaran un poco si ninguno de ustedes no ha cometido pecado últimamente. Porque si es así, le estaba diciendo, sin decírselos, cada uno de ustedes merece un par de piedrazos. Y por esa conciencia de decir, wow, yo también debería merecer, suelto la piedra. Entonces, de alguna manera es lo que Dios nos habla. Cuando tú hablas del hermano, lo primero que debes considerar es que si tú no has pecado. Por ejemplo, si tú ves a un hermano que cayó en fornicación, pregúntate si no has sido tentado en esa área y si no has caído en la lascivia, por ejemplo, que es casi lo mismo. De hecho, recuerden que el pecado no es cuando se consuma físicamente, Sí, sino cuando uno piensa. ya como toma la decisión de ir a pecar. Ya consuma el pecado en la cabeza. Sí. Después son acciones. Entonces, seguro que ninguno ha hecho nada de cometer un error. Por eso Dios dice, no murmuren. Porque de partida ustedes, como decimos en Chile, tienen tejado de vidrios. No, Sí. Su moral es muy débil. No corresponde. Y segundo, el único que establece juicio soy yo. Dios. Jesús lo establece y dice, el Padre, el único que va a juzgar a esta pecadora, que era pecadora, que merecía los piedrazos, pero estaban desmedidos, porque todo eso era un montón de pecadores igual. Y Jesús le dice, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te condenan? Tampoco yo. Entonces, creo que ese debería ser el espíritu cuando vemos a un hermano caer, cuando vemos a un hermano hacer algo mal. Yo reconozco que tengo la misma naturaleza de todos los seres humanos, que es como veo a alguien hacer algo mal y automáticamente como que se enciende algo dentro de mí, juicioso, en vez de decir qué lástima, qué pena ver a alguien así. Yo automáticamente Sí. disparo en lo carnal. Es muy automático, es algo muy, por eso digo, es algo La muy murmuración es desde muy... dentro. Sí. Está muy encallecida, Quizás está como muy hasta endurecida. para cubrir quiénes somos realmente. Sí, está muy endurecida. Por eso digo, Cristian, que al final. Por eso, miren, cuando veas a tu hermano, no veas la viga que tienen, la ramita que Sí. tiene en su ojo, ve la viga que tienes en el tuyo, que en realidad ni siquiera estás viendo la ramita del otro, estás viendo tu pecado en tu cara. Entonces, creo que nosotros, Cristian, desde esta tribuna, desde esto que podemos hacer, nosotros también aprendemos. Nosotros también Por supuesto. muchas veces ¿No te ha pasado como predicador que cuando preparas un tema te das cuenta que no lo has resuelto todo? sí. Sí, es más. Y a veces uno se cuestiona, es decir, ¿cómo puedo hablar de este tema si yo todavía tengo aristas que no he resuelto sobre este mismo Y es concepto? justamente Dios. Yo le pregunté una vez a un pastor, cuando yo estaba ejerciendo el pastorado en una comunidad, tenía mis propias problemáticas de manejo de emociones, entonces estaba complicado sobre predicar ciertas cosas. Entonces le pregunté a uno de los pastores que siempre, no era mi comunidad, pero tengo buenos amigos, a los cuales yo siempre le pregunto y le trato de dar cuenta de cómo estoy. ¿Ya? Entonces yo le hago esta pregunta, pues, ¿cómo puedo hacer esto? Y él me hace una respuesta magistral. Me dijo, cuando tú predicas el consejo de la palabra, si bien Dios exige que en ti haya moral para predicar porque le da peso de autoridad, la palabra en sí misma no pierde autoridad por tu forma de ser ni Sí. tu forma de actuar. Por ende, como estamos en esta carne y vamos a estar pecando y vamos a luchar contra el pecado, igual que Pablo, tú predica la palabra. Predica tal cual. No hagas juicio valórico con la palabra. No te trates de poner de una superioridad con la congregación. Decir, yo esto ya lo superé y ahora usted tiene. No, usted predique el consejo que la palabra dice. El pecado es pecado, pero no le pongas apellido. Entonces, eso me abrió el corazón para entender que la palabra es para todos, para quienes predicamos, para quienes enseñamos, para Sí. quien recepciona. Y también entendí que con mayor razón a quien predica, porque tú no es que seas superior, sino que tienes más claridad, porque estás estudiando el hecho. Y justamente es lo que pasa, Cristian, que al final la palabra hace el trabajo que debería hacer. Claro. Predica la iglesia. Y Ajá. no porque nosotros estemos anunciando, estamos exentos de la iglesia. Por supuesto. Entonces la palabra también nos habla a nosotros. Muchas veces nos damos cuenta que el Señor mismo a través de eso va corrigiendo. Estas mismas cosas que tú dices, las emociones, quizás, oye, tengo problema con esto. Y toca que estás hablando de esto y dices, ¿cómo lo puedo hablar? O alguien ¿Cómo? que viene a pedir consejo bíblico sobre un tema que tú no has resuelto. Tengo que hablar lo que yo sé de la Escritura. Claro.
y no hacer... Yo no voy a interpretar más allá de lo que el texto habla. Mira, y Cristian, ya es tan complejo porque si nos ponemos a pensar muy seriamente, siguiendo en este pensamiento, hay un pecado muy, muy exacerbado y en Latinoamérica, y aquí me van a condenar, en Latinoamérica extremadamente enjuicioso, sobre todo en contra de los jóvenes. Todos fuimos jóvenes, todos cometimos errores, todos pasamos por situaciones naturales y quizás antinaturales, producto de la sociedad y producto de la, incluso de la influencia de la televisión y las películas que podemos ver de norteamericanas y todo eso. Música, libro, todo lo que redes quieran. sociales, hoy día todo. Entonces, tuvimos influencias, sí, muchas. Sí, claro. Y cometimos errores demasiado. Muchos. Pero hay un pecado que siempre lo nombro que tiene que ver con la fornicación. Y la fornicación, que tú la nombraste, no es algo exclusivo de los jóvenes. Por supuesto que no. No es exclusivo de los jóvenes, De hecho, de yo los creo no que casados. Yo voy a ser muy claro. Yo creo que con mis 51 años que tengo hoy día, yo creo que hay más desórdenes sexuales en los adultos casados cristianos que en la juventud cristiana no casada. Sí, ¿y por qué? Porque ellos o los jóvenes hoy en día viven cosas que los cristianos ya casados de mucho antes. Yo estoy casado hace pronto a cumplir 4 años, pero con mi esposa llevamos 12 años juntos. Uh-huh. Que quizás tengo cosas de la antigua, podríamos decir, de esta generación antigua, como también de una generación nueva. El asunto al que voy es que la generación antigua no vivió cosas que esta generación nueva sí vivió en su debido proceso. Es más, hay imágenes del año 80, 80 y tanto, que personas de 24 años ya estaban calvas y usaban bigote y parecían perfectamente de 50 años. Uh-huh. Entonces, era un proceso de longevidad avanzado. ¿Y aquí voy con esto volviendo? Que el pecado de la fornicación no es exclusivo de los jóvenes y de los no casados, claro, porque hay casados que fornican incluso ellos mismos teniendo a su pareja. Uh-huh. Y fornicar no es lo mismo que adulterar. No, fornicar es tener pensamientos desviados acerca de la sexualidad matrimonial. Uh-huh. Eso es fornicar. Entonces, si usted, por ejemplo, practica el sadomasoquismo, no sé si me van a censurar por esto, pero si lo practica, que no te censure. Pero si lo practica, busque Dele ayuda. una vuelta, claro. Busque ayuda espiritual y profesional. Yo creo que ahí está el problema mayor. Porque, por ejemplo, la murmuración no busca transformar, no busca confrontar, ni menos busca perdonar. Yo creo que una relación de pareja en silencio, sin comunicación, se puede prestar para abusos de todo tipo, emocionales, físicos, etc. Y lo mismo espiritualmente cuando uno no mantiene una comunicación sana y fluida con su entorno, con su comunidad, con su familia, también se presta para mucho. En el caso personal mío, durante muchas circunstancias de mi vida, la comunicación ha sido la sanadora. La comunicación sana, sincera, veraz. Uh-huh. Es decir, yo no quiero que tú me digas más cosas como esta. Pero si yo nunca tuve una intención, yo no estoy dudando de tu intención, te estoy diciendo que eso me duele. Uh-huh. Quiero que nunca más lo uses. ¿Ok? ¿Incómodo? Sí. Doloroso, quizás, pero muy sanador. Uh-huh. Porque me puse diferente, me hubiera quedado callado y después le digo, oye, ¿sabes qué? Tu hermana, tu hermano me está tratando así, pero yo nunca hablé con la fuente. Claro. Entonces creo que la murmuración no busca sanar nunca. Lo que busca es destruir. Yo creo que la verdad consciente o inconsciente, pero busca destruir. Sí, y yo creo que la verdad duele una vez, pero deja de doler cuando te dice la verdad. Es duro. Es duro. Sí. Es más... pero el otro es más duro. Pero el otro es más duro. Es peor saber que... Así. Claro, repetitivamente. Y mira, hay... históricamente los padres... uno de los padres de la iglesia criticaba justamente este pecado. Y hacía alusión que es Juan Crisóstomo. Y decía que la murmuración es un asesinato
o un homicidio sin sangre. Sí. Es Bueno, un sí. asesinato y un homicidio sin sangre. O sea, si tú tienes algo en contra de tu hermano, si estás molesto. El divide y reinarás es perfecto. Sí. Pero ¿bajo qué términos? ¿Bajo cómo lo logras? ¿Qué consecuencias va a tener eso? Ese es otro cuento. Es que ese es el problema, porque mira, la murmuración al final, ¿qué mata? Mata las reputaciones, las comunicaciones y los llamados. Me acuerdo siempre en la iglesia tradicional había como una conversación que había, no sé si era una metáfora o algo así, pero lo escuché varias veces en diferentes circunstancias. Que era que un pastor estaba en su casa y la hermana X venía a hablar cierta cosa de la otra hermana. Entonces el pastor dice, mira qué interesante, ¿y por qué me lo cuentas? No, para poder arreglar esta situación. Y la hermana, ok, el pastor salía de la habitación y llamaba por teléfono a la otra hermana. Hasta que llegaba, y hacía tiempo hasta que la otra llegaba y le decía, bueno, ahora yo necesito que tú hables lo que me acabas de decir. Entonces ocurrían dos cosas. Nunca más murmuraba esa persona. Y dos, tenía la oportunidad de decirlo, confrontar la situación. Lo que la Biblia nos dice es confróntenlo de una manera correcta. Con amor, con gracia, pero confronten. Es que nadie va a decir que quizás en esa confrontación no va a haber enojo, molestia. Nadie está diciendo eso. Es que, a ver, pero está si diciendo yo que estoy en pecado y estoy escondiéndome porque tengo vergüenza de eso y no quiero ser expuesto a perder algo, si alguien me confronta y me dice mi pecado, mi reacción no va a ser, ¡ay, qué bueno que me lo dijiste! Yo no sabía qué hacer con eso. Me voy a enojar, lógicamente. voy a mentir, voy a tratar de encubrir. Es lo natural en un ser humano. Sí. Entonces, quien está confrontando el pecado, por mucha gracia que aplique, debe estar dispuesto también a que sucedan cosas como esa. Sí. Que incluso levante una calumnia contra ti mismo Sí. para cubrirse. Pero ahí es donde la gracia de Dios actúa. Depende como tú le digas, mira, yo no vengo a criticar, solo te vengo a decir esto porque creo que va a estar mal. A mí me tocó alguna vez una familia cristiana que yo descubrí que el marido estaba siendo infiel de su esposa en una circunstancia súper de esa esporádica. Y yo le dije a mi esposa, ¿qué hago? ¿Me quedo callado? ¿Hablo? No, me dijo, yo creo que tienes que hablar con él, directo. No vayas a hablar con su esposa porque creo que no te corresponde eso a ti. Él tiene que confrontar su vida. Es un error y él sabe. Primero, pregúntale si sabe que lo que ella está haciendo es un error. Y segundo, dale la oportunidad para que él confronte, pero también no te hagas cómplice. Entonces me dijo, anda, habla con él, dile que te diste cuenta, que eso crees que no está bien, y que el consejo es ojalá que él hable con su esposa para que traten de solucionar, o para que ordenen su vida matrimonial, o simplemente si quieren separar, que se separen, pero que en lo oculto no le hagan daño a la familia. Y yo creo que fue lo Fue mejor. horrible. Fui a hablar y fue horrible. Nunca más hablé con esa persona porque no quiso hablarme más. O sea, en el tiempo después logramos hablar, pero ya la amistad se rompió. Pero yo no hablé de él. Fui y hablé con él. Claro. Y le dije, hermano, mira, esto está mal. Yo no te voy a juzgar porque no sé cuáles son las circunstancias que hay detrás de esto. Pero el hecho está mal. Tú tienes una familia, tienes hijos. Y eso, si tú llevas esta doble vida, va a afectarles a ellos. Si tú realmente los amas o dices quererlos o cuidarlos, creo que tienes que hablar con tu esposa. Entonces yo le dije, yo te voy a dar 2 o 3 semanas para que tú hables con tu esposa. Después te voy a preguntar a ti. Me voy a dar cuenta enseguida si sabes o no. Y si no voy a tener que contar, yo no voy a ser cómplice porque me encontré en una situación que si me queda callado era cómplice. Entonces, no, pero ¿cómo yo voy a ver? Mira, gracias a Dios, él habló la situación. Ni me acuerdo qué quedó, parece que se separaron posteriormente del hecho. Pero se solucionó la problemática. Las consecuencias fueron las que tenían que asumir. Claro. Pero la problemática de esa dualidad escondida, de hacerle daño así a la gente, no. Yo perdí un amigo, a lo mejor no éramos tan amigos, pero perdí esa relación. Pero no lo juzgué, no lo critiqué, no hablé de él, fue algo en privado. Y él pudo hacer lo que correspondía. Yo creo que Dios le dio la oportunidad, si ya oye, estáis jugando 2 aguas mucho, enfréntalo. Es que yo creo que ese es el problema, porque al final no estamos, lógicamente, son cosas muy fuertes cuando nos damos cuenta de pecado de otro, y muchas veces que uno lo puede hablar, uno lo puede decir. No estamos diciendo que no tenemos tejado de vidrio cristiano, al contrario, yo creo que No. mucho... Mira,
el pecado puede pasar desde el dinero hasta lo más ínfimo de una relación Sí. con de pareja. No podemos poner límites. El problema está en que la murmuración es uno de estos casos en que el orgullo aflora. Y sabes que al final la murmuración para algunos es un amor desordenado. ¿En qué sentido? En que es el amor por la propia opinión, la opinión propia, pero no por la verdad. Es como esto, la verdad es, ayúdame con esto, Cristian, la verdad es relativa. Tú tienes Ya. tu verdad y yo tengo No, la claro, mía. No, sí. es una sola verdad. Mm. Es una sola Hay verdad. perspectivas, pero es un solo hecho. Es un solo hecho. La podemos mirar de diferentes formas. Claro, a lo mejor tiene matices, como en este caso que yo te comentaba. A lo mejor él ya hace rato que con su esposa no tenía una relación de amor, de cercanía, de respeto, y a lo mejor habían faltas de respeto. Yo no entré en detalle, no era mi tema. Y me pudo ver, sí, sí está bien, yo eso no lo voy a juzgar. Pero este hecho está mal, tú tienes que regularizar esto, ¿qué vas a hacer? Eso. Y mira, imagínate si hubiese sido de otra forma. Si hubiese sido murmurando. Ah, no, ahí sí queda... Y por eso te digo, mira, hay temas de que en las iglesias, como tú estuviste a cargo de iglesia cristiana, de una comunidad, se ve mucho esto de pisotear al hermano para que este otro hermano no crezca. Este hermano que, entre comillas, digamos, de algún modo tiene una proyección, está proyectándose a querer seguir creciendo, a seguir, no A sé. veces hasta esperamos que peque para tener la posibilidad de disparar. Y es más, Cometió el error, bien. claro, y es más, este afán de querer puestos y hacerse notar y mostrarse que somos, no sé, preponderantes y todo este asunto, Ajá, al final nos desmarca de lo que es la centralidad del Evangelio. sí. Porque mira, ¿con qué afán puedes murmurar de otro? O sea, mira, veamos esto. Un pastor murmura de otro, ¿con qué afán murmura del otro? ¿Cuál es el fin? Hacer proselitismo y poder llevarte... Tu teólogo favorito hablaba de algo de eso. Bonhoeffer, ¿te Sí, acuerdas? sí, Dietrich. ¿Qué decía? Decía que es interesante su postulado porque dice que el que ama más la idea de comunidad que uno tiene, que la verdadera comunidad real termina destruyéndola. O sea, a veces con nuestra forma de ser tratamos de construir una comunidad a nuestra pinta o a nuestra idea, a su idea de iglesia, a su idea de visión correcta, a su estándar espiritual, que finalmente mata a las personas porque no aplica la verdad de Dios. Un ejemplo. Yo quiero una comunidad en esta línea con respecto al liderazgo, entonces yo empiezo a murmurar sobre ciertos líderes que no están en esa línea, para bajar a esos líderes y que solo queden arriba los líderes que están en mi línea. Mi deseo descontrolado por amar un cierto tipo de comunidad, un cierto tipo de familia, puede terminar destruyendo la familia completa. Que es un poco lo que nos pasa a nosotros como matrimonios con hijos. Cuando yo me casé tenía una idea de lo que era la familia. Hoy día tengo otra idea bastante diferente de lo que significa. Sí. Yo tenía un ideal que se destruyó por completo. Entonces, pero hoy día entiendo que la familia es una construcción constante de cuidados mutuos, donde el ego debe ir destruyéndose en todos los estratos, Sí. desde los padres, los hijos, todos tienen que bloquear el ego por construir un espacio de seguridad para todos. Sí. Pero cuando nosotros nos vamos a poner de novio, después, no sé, hay gente que se va a vivir, o gente que se casa, o gente tiene un ideal de lo que quiere. Sí. Pero el problema es que ella tiene un ideal, tú tienes otro ideal, tus hijos tienen un ideal de familia, y cada uno lucha por cumplir ese ideal. Pero no hay ideales, hay un formato tipo que tiene principios. Y los principios son dejar el egoísmo fuera, el esfuerzo por la comunidad debe estar constante. Entonces Dietrich decía eso, decía a veces hay ciertos cristianos que aman tanto su idea de lo que quieren lograr que terminan destruyendo realmente la familia de Dios. Y la murmuración tiene que ver con eso. Sí, porque al final lo que hace la murmuración es no entender. No entender qué cosa. Que la iglesia es un cuerpo. Es un cuerpo. Y que hay que edificarlo, no viene nuevecito de paquete. Aquellos que, el texto dice, aquellos que dañan el cuerpo. Aquellos que lo mutilan, ¿verdad?
Bueno. Dice el texto bíblico que hay aquellos mutiladores del cuerpo. No son personas externas. Los mutiladores son aquellos, parte de adentro, sí. aquellos que están desde adentro, como termitas. Pero Como, que no lo entendieron nunca. como necrosis, como esta piel necrótica que empieza a comer, a calcomer, que termina quizás haciendo una gangrena. Sí. Eso es la murmuración. Sí. Acuérdate que el Señor dijo, salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Gente que convivía, que vivía la realidad religiosa, pero que nunca entendió el principio bíblico de lo que es la familia de Dios. Por ejemplo, Del cuidado, etc. este afán de, y perdón que lo diga, este afán de ¿Por qué tanto perdón, amigo? disfrazar la murmuración ¿Ya? de profecía. Ah, no, es horrible, es peor. Que te paras ante el hermano. Eso y- sí es tomar el nombre del Señor, hermano. y le Más dices- allá de decir un nombre, es como estás ocupando el nombre de Dios para fines personales. Sí, si tienes algo que decirle, que viste al hermano corriendo, anda, llámalo, ¿sabes qué? Dígaselo. Vi esto. Es mejor decirlo con los ojos corrígelo. cerrados, hablando en pseudas lenguas. Siempre va a ser mejor eso. ¿Por qué? Porque lo disfrazamos de espiritualidad. Sí, po. Pero al final ya lo comentamos con media iglesia para decirle al final a la persona que debería haber sabido siempre. Dice el Señor que la hermana Luchita está mirando al hermano Carlito. Hace poco hubo un escándalo acá Qué terrible. en Chile acerca de una iglesia igual conocida, ya, en que una hermana se para Ujú. en base de una... Esto es una murmuración que es un... No sé si podría decir un secreto a voces, pero una murmuración durante años. En que se para a decirle al pastor en medio de la reunión, a confrontarlo, a decirle supuestos pecados. Ujú. Ya. Sea así o no, Dios sabe y este pastor sabe. La persona, yo comentaba esto el otro día y me decían, no, qué feo que lo haya hecho. Sí, yo encuentro que está mal, muy mal, pero no sabemos en qué condición está la persona. ¿Quién? La persona que ¿El le llamó la... culpable o a la persona, el acusador. el acusado? Ya. El acusador. No sabemos en qué posición está el acusador. No sabemos si ella fue parte de esto, no sabemos si... Ah, claro. no. Si a ella le ocurrió o dañaron a alguien cercano, porque desde la molestia puede salir esto. Obvio, sí, claro. Entonces, Desde el dolor también. Yo voy y digo, pero date cuenta, esto es un comentario que lleva años creciendo, pero nadie ha dicho nada públicamente. Y hoy día alguien lo dijo. Y me pregunto, ¿habrá sido mejor de otra forma? Puede ser, yo creo que sí. Yo creo que sí. Si no aplico, ¿sabes lo que pasa? Cuando los profetas hablaban en nombre del Señor es porque ya habían hablado varias veces ya antes. Y cuando era público, y no es muy diferente a lo que habla el Nuevo Testamento acerca del proceso de confrontación de una persona. Debe partir de la intimidad. Dios no expone a nadie. Dios no quiere exponer a nadie. Esa es consecuencia de tu orgullo, que es diferente. Pero no puedes partir directo a la exposición. No puedes. Es más, yo creo que... que... Antiprincipios de Dios. Por eso, entonces yo creo que en el caso de esta persona, conociéndolo... Imagínate Dios hablando de todos nuestros pecados. Horrible. O una camiseta con luces que dijera lo que hacemos. Mira, yo un día creo que te Me comentaba... quedé dormido. No sé. Antes de ir al trabajo. Tengo sueño. No sé. Tengo sueño en el trabajo. No le abrí la puerta a mis compañeros de trabajo. no Claro. 1 hora de espera. sé. Claro. Pero, mira, yo creo que te lo comenté, Cristian, hace unos días atrás, conversando, que un día estábamos cantando, adorando en la adoración, y hay una canción que es muy linda, Mi esperanza está en Jesús, se llama, creo, una alabanza muy linda. Y entra en este transcurso de yo cantar, en mi mente entra una convicción de pecado tan fuerte, Cristian. Tan fuerte. Que era como si el Señor audiblemente me hubiese estado... Bueno, Charles Stalin dice que el doctor Charles Stalin en una de sus predicaciones dice que Dios en un 3% puede hablar auditivamente. El resto, Dios te da señales, te muestra cosas, te habla de diferentes formas. Pero dice, Dios habiendo hablado por los padres, por los profetas, en estos tiempos no ha hablado por su Hijo. La multiforme de Dios, la forma de hablar. Él siempre va a apuntar a su principio, pero puede hablarte de una Entonces, en ese minuto me empieza siento acá en el oído, así muy, muy preciso, incluso puedo decir hasta en mi mente, que me empieza a decir, yo he estado en los momentos en que tú estás pecando Ujú. y yo estoy observándote. Y
y tú piensas que estás solo o que nadie ve y que nadie sabe tus pensamientos. Y yo, Cristian, de verdad, y mi hija, ayer lo conversábamos con una persona y yo digo, y yo caí de rodillas y me dice, no, papá, tú estabas acá le llamamos de guata, de estómago, estabas acostado de frente al piso llorando, pidiéndole perdón al Señor. Ujú. ¿Y qué quiero decir con esto, Cristian? Es que en nosotros debe crecer esa convicción de pecado. La iglesia debe volver a predicar El pecado salvación, y pecado. pero la salvación primero es arrepentimiento Es que de eso nos salva, del pecado. del pecado. Hay que confrontarlo para limpiarlo. si no, Entonces, no funciona. por eso es que apuntamos hoy día a la murmuración. ¿Por qué? Porque la murmuración es algo que personas se autocalifican. Hablamos de mucho amor hoy día. Hoy día el tema del pensamiento progresista habla del amor, pero igual le damos. Pero en silencio. Y es peor, porque no cambia nada. Es que no. Yo creo que el cambio tiene que ser de las mentes y los corazones. Ujú. No de la estructura. Pero la única forma de cambiar es confrontar el pecado. Sí, lógicamente. Ahora, la forma de confrontar es muy diferente. Si yo me planto delante de la congregación y digo, aquí hay pecadores que están haciendo esto, dejen el pecado. Es una forma de hacerlo. Sí. Otra forma es decir, aquí todos somos pecadores y mientras sigamos haciendo esto desde su pastor hacia abajo, esto va a estar mal. Volvámonos al Señor, pidamos perdón, arrodillémonos delante. Estamos mal. Eso. Recordemos lo que pasó con Edra, recordemos lo que pasó con... Volvámonos todos volvamos, del rey, todos hacemos luto, todos, la nación, el pueblo, no es uno, dos o tres. Obvio que hay algunos que se portaban mejor que otros, pero todos estamos en este problema. Es algo general, es algo que ya... Por eso digo, no es algo que no sea de un contexto social, ni de un contexto de país. No, es un contexto de la iglesia. Es el tipo de la iglesia. Es la iglesia en general. Ajá. Tiene este problema. Es el ser humano. Primero, el ser humano sin Dios vive en delitos y pecados. Sí. El ser humano con Dios no está esclavo del pecado, pero vive peca. Sujeto al pecado porque está pecando en esta carne. Sí. Tenemos un problema con el pecado todos los seres humanos mientras vivamos en este plano de carne. Sí. Entonces, el problema al cual debemos atacar o ocuparnos es del pecado. Sí. Vamos a seguir pecando, ayudémonos. De hecho, la eclesiología, ya que esta ciencia que habla acerca de la iglesia, la forma de relacionarse y todo, habla un poco de eso y dice, la iglesia es un cuerpo y tiene que trabajar como cuerpo, no son seres individuales. Recuerde que los zoicos, las piedras vivas que habla el Nuevo Testamento, construyen una casa. La iglesia es un cuerpo y la murmuración es autoinmunidad espiritual. Nos estamos autodestruyendo como cuerpo al murmurar. Sí. Entonces, por eso es que Dios se enoja, porque destruye su cuerpo, del cual es la cabeza. Recordemos que Él no está sentadito solamente en un trono, en algún lugar del universo. Uh-huh. No, Él habita en todo lugar y especialmente habita en su cuerpo. Y Él le da forma y Él la sostiene. Entonces, cuando nosotros, estos zoicos, destruimos el cuerpo, le estamos destruyendo el cuerpo de Cristo. Claro. Por eso que Él se enoja. Sí, sí, y producto de esto es que, y es lo que decía, lo que hacemos realmente es esta pseudo espiritualidad, sí, este pseudo crecimiento espiritual, sí, pero hoy día podemos ver, o sea, hay formas modernas de murmuración eclesial. ¿Por qué? Porque oremos por el pastor que está complicado, un ejemplo. Esto que recién decíamos, o no, pastor, le vengo a contar esto para que estemos orando. Claro, no juzgo, pero yo quiero ser claro, la Biblia sí nos manda que podamos hacer juicio. A ver, una cosa es hacer juicio y otra cosa es condenar. La condenación no es nuestra, nosotros nos damos paga de... El juicio lo que busca es establecer las cosas como son. ¿Por qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué sucedió? A ver, escuchemos a todas las partes involucradas. Es un juicio. Una condenación es decir, esto estuvo mal, merece esto. Y eso lo da el Señor. Pero nadie más puede, porque no estamos en una posición moral como seres humanos de poder ser objetivos en nuestro análisis. Y yo quiero ir más allá. Yo creo que si una persona, si nosotros, Cristian, conocemos al Señor, ¿nos hacemos más expertos o nos hacemos más
humillados. Yo creo que entre más conozco al Señor, soy más consciente de quién soy. Y por eso nos ende, lleva... Por ende me siento más humillado. Porque la verdad que entre más conciencia, crece más Dios para mí y más chico yo. Y entre más chico yo, no tengo ni ganas de mirar para el lado. Es como dice el texto, debemos menguar para que Él ¿Por crezca. qué las piedras de Jesús, primeramente los más ancianos botaron las piedras cuando iban a atacar? Porque llevaban más vía recorrida y sabían que lo que el maestro estaba diciendo. La pasión inicial de un joven por apelar algo que te nubla la razón. Los más antiguos o viejitos sabían que nosotros pecamos todo el rato, que no son idealistas, son gente que ya vivió. Por eso desde los más ancianos hacia los más jóvenes, en ese orden fueron botando las piedras y por eso el texto lo establece. Básicamente eran más conscientes. Ujú. Cuando yo me encuentro con Dios, cuando me encuentro con la palabra de Dios, cuando veo la verdad, soy más consciente. Si soy más consciente, debería responder con arrepentimiento. Sí. Eso es lo que es. O ser orgulloso y darle la espalda a Dios. Entonces, la murmuración bajo ninguna circunstancia aporta. No es que sea mala, es horrible, está mal, está en contra de Dios. Literalmente, la murmuración destruye al cuerpo, destruye los planes de Dios. De hecho, Pablo dice en Gálatas 5, si os mordéis y devoráis, mira cómo están los Gálatas dándose con todo, unos a otros, por favor no se consuman. O sea, yo entiendo que esto es muy humano, entiendo que esto pasa, pero no terminan destruyendo al cuerpo. Nos ha costado, al Señor le ha costado, ustedes no destruyan el cuerpo. El día de hoy estamos hablando acerca de la murmuración. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Le agrada a Dios? ¿No le agrada? ¿Por qué no le agrada? ¿Qué afectamos cuando murmuramos? No es solo un interés humano, hay intenciones espirituales detrás de lo que hacemos, que es destruir. Y eso, obviamente, eso afecta. Aquí en Fe Sin Filtro siempre tenemos un espacio para hablar con ustedes. Nos ayudaría mucho que ustedes se puedan suscribir al canal y puedan compartir con sus amigos esto y darle like y activar esa campana. ¿Saben para qué se activa la campana? Para que cuando ustedes no estén pendientes les lleguen información acerca de cuando subimos el último video, etcétera. Así que eso lo dejamos como un consejo y también nos ayudaría mucho a seguir creciendo. Josué, ¿te ha tocado alguna vez algún caso de murmuración? Obviamente no podemos, si no murmuraríamos, pero ¿te ha tocado vivir una situación así? En que yo me he visto murmurando de personas. O que hayas escuchado, o que tú hayas caído en el pecado de murmurar Sí, y después te hayas dado cuenta lógicamente. que fue incorrecto. Lógicamente, aquí no... Yo salí descubierto en alguna murmuración porque tenía una carga de enojo con esa persona. Y después salió descubierto que estaba enojado. Peor. Salimos 3 o 4 heridos en vez de tratar de sanar a uno. Lo que pasa es que es como antiguamente decía Dante Gebel. Decía, esta hermanita que viene y te dice, uy, yo tenía algo en contra de usted, pero ya no, Dios me sanó. Sí, Dios te sanó a ti, pero me dejaste con el enojo a mí. Ahora yo estoy tengo bronca, Claro. me da rabia contigo. Y es verdad, pasa esto, Cristian, que al final, incluso yo creo que es algo que nosotros, no es que vamos a sanar, pero bien digo siempre, el pecado cuando nos hacemos cristianos, seguidores del Señor, discípulos, lo que hacemos nosotros ahora es luchar en contra del pecado. Entonces ya no vamos a pecar y no vamos a murmurar deliberadamente. Cuando murmuremos vamos a saber que estamos pecando contra Dios. Y eso es lo que nosotros deberíamos pensar. Ser consciente. Ser consciente. Hacer eso está mal. Está mal. Si ¿Qué es murmurar? Definición, o sea, práctico. Práctico, hablar de alguien cuando no está. Y hablar mal de alguien. Mal de alguien cuando no está. O sea... O llevar la conversación hacia que hablemos mal de alguien. Porque de algún pecado, de algún error, de alguna situación de otro. Claro. Si usted sabe, si usted está enterado, tiene que ir a hablar con él, no con otro. Mira, por eso me llama mucho la atención esta actitud moralista que tiene, o que tenemos, digámoslo, que tenemos las personas que cuando murmuramos, en que nos ponemos en una actitud de superioridad que no debería ser esa. Uh-huh. No, a ver, un ejemplo. Si Dios llama a personas al servicio ministerial, Dios capacita. Claro que sí, obvio. Dios dota de actitudes y yo no soy quien para decir tú no estás preparado
no lo estoy diciendo por los pastores, pero por hermanos que se han atrevido a decirle a otros, oye, eres tan pecador, ¿cómo vas a ser pastor? ¿O cómo vas a ser ministro? Todos somos pecadores. Yo creo Y que si fuera por eso, Cristian, si fuera por eso, los discípulos nunca hubiesen sido llamados. Hay una cosa que he escuchado en el libro y también he visto en el texto bíblico con respecto de cómo Dios, cómo Jesús particularmente iba escogiendo a sus discípulos y cómo se correlacionó. Era básicamente que un discípulo debe ser enseñable. Entonces, no puedo pensar que alguien va a estar 100% preparado para la labor ministerial. Eso es mentira. Nadie estaba al 100%. Y aunque pasen los años, no va a estar. Lo que sí tiene que tener una actitud enseñable. O sea, significa que, ok, yo quiero asumir este desafío. Tengo ciertas habilidades que yo ya he desarrollado, Dios me dio, y otros tengo pecados que resolver o otros problemas. Pero debo estar abierto a la confrontación, debo estar abierto a la disciplina del Señor, porque eso es. La disciplina del Señor es la que trae paz al corazón. Pero me va a confrontar, me va a poner en disciplina. Si yo estoy dispuesto a esa disciplina, entonces Dios nos adopta como hijos. Claro. Entonces, bajo ese contexto, sí puedo yo aceptar gente en proceso de liderazgo que tenga ciertos conflictos. Por supuesto. Incluso puedo tener líderes en mi equipo que luchen contra ciertas circunstancias, pero que vea yo que luchan. Yo he visto en mi caso personas las cuales yo puse a trabajar conmigo y que tenían serios problemas. Pero veía su amor por a Dios y por la obra. Y de a poco fueron siendo más conscientes sobre su actitud y vi cambios progresivos, lentos, pero cambios conscientes, concisos. Entonces, creo que por ahí va. Porque si tú ves el caso de Jesús, cuando llamó a los discípulos no estaban listos, po. No, fue a escoger materia prima para. Y por eso te digo, Cristian, que finalmente no... ahí es cuando uno piensa y dice, ¿sería yo más enjuiciador que ellos? Porque uno critica estas actitudes tan moralistas, tan de que, oye, sabes que yo soy una persona tan pecadora que yo no puedo hacer esto y tú tampoco deberías hacerlo. Tú no estás llamado a que, si Dios a ti te redarguye de pecado, el Espíritu Santo te redarguye, te dice, estás en un error. Tú no eres el Espíritu Santo para decirle al otro, déjate de cometer este error. No, o sea, claro que no. A ver, perdón. Sí puedes hacerlo, pero no juiciarlo. Pero no juiciarlo. No decirle, hermano, oye, te quiero tu actitud... contar algo. Mira, te vi que estáis fumando ahí a la vuelta. Yo no te puedo cuestionar, yo tengo cosas que también hago. Y también espero que alguien me las diga, y aunque me enoje, pero va a ser bueno. Entonces, no sé cómo es tu tema con el cigarro. ¿Tú tienes problemas con el cigarro o con la droga? Sí, cada vergonzoso. Pero hay perdón para ti. Dios te puede perdonar, hijo. Y lucha contra él. Si necesitas ayuda, bueno, pídela o yo te puedo ayudar. Claro. Esa debería ser la actitud. Pero lamentablemente muchas veces no lo es. Como, ¡ah! No, y ni siquiera eso. Mira, es que yo por eso te digo, estas actitudes de santidad llegan a tal punto que te dicen, puedo ir a tu casa, necesito conversar contigo. Y van a tu casa tomando esta actitud bíblica que dice, ya, si no te entiende, ok, hazlo en privado, si no te entiende, hazlo junto a otra persona, si no te sigue entendiendo, llama a la iglesia y si no, expúlsalo. Fíjate que nunca es sin la persona. Primero en privado, tú con la persona. Segundo, con testigo, con la persona. Tercero, con la congregación, con la persona. Y es más, la expulsión no es de la congregación, sino de no considerarlo parte de la iglesia. Tú puedes seguir asistiendo, pero no eres parte de la comunidad porque no quieres someterte a lo que significa la comunidad. Claro. Pero nunca es a espaldas de la persona. Justamente. Y ese es un punto bueno a considerar. Bueno, hoy día hemos estado hablando acerca de la murmuración, que no es mala, es horrible. Y queremos tratar de caminar hacia el hecho de quitar la murmuración de nosotros, que no tiene ninguna forma de edificación al cuerpo de Cristo. Jesús lo establece, el Señor lo establece en el Antiguo Testamento en murmuración, en el Nuevo Testamento en murmuración, como decía Josué, eso está intrínseco en nosotros porque en el fondo nos queremos salvar el pellejo y no asumir quiénes realmente somos. Cuando murmuramos, lo que estamos diciendo, Él es así, yo jamás lo sería. Él es malo, yo soy bueno. Pero la verdad es que no es así. Somos todos malos, dice la palabra de Dios, y necesitamos todos arrepentimiento, todos necesitamos perdón, necesitamos todos ser transformados. Y en esa posición, la cabeza santa, que es Cristo, es la que nos guía. No decimos que encubramos, decimos confrontemos con amor,
y sin condenación. Así es. No somos jueces, ni menos podemos condenar, porque no tenemos ni el estándar, ni nos va a dar nunca la autoridad mientras vivamos en esta carne. Entonces, ayudémonos, hablemos con nuestros hermanos, oremos antes de ir a hablar con él, para que Dios prepare el corazón también de esa persona y pueda escucharme sin que nos tiremos piedrazos. Pero sería lo correcto. ¿Algunas palabras para el cierre, querido amigo? No, la verdad es que más que palabras para el cierre, tratar de trabajar en esto, trabajar en lo que es nuestra espiritualidad, trabajar en lo que concierne al trabajo espiritual, a la búsqueda del Señor, tratar de entender que no vamos a dejar de pecar, quizás vamos a tener problemas muy seguido con la murmuración, pero lo principal es saber que en Él encontramos perdón y redención. Sí. No es amor sin pago, es nuestra rendición ante Dios para poder sentir de Él su salvación. Muy bien. Seamos conscientes. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos? ¿Y qué es lo que Él quiere? Y creo que vamos a andar más tranquilos. Sigamos edificando la iglesia. Gracias como siempre. Suscríbanse a nuestro canal, denle like, activen las campanas. Los comentarios están cada vez mejores. Gracias por dejar nuestros comentarios. Estamos tomando en cuenta muchos de los temas que nos proponen. Los estamos tocando en estos videos. Josué, nos vamos. Nos vamos, Cristian. Gracias a todos. Aquí termina Fe sin filtros.